mío, Santiago Valencia. Y hoy estaremos presentando el realismo. Diremos qué es, sus características y su marco histórico. Hey, pero no te olvides que nosotros traemos acá a este Notimundo unos personajes muy importantes y que fueron muy difíciles de encontrar por toda Europa. Los esperamos después de comerciales. Espera. ¿Quién dijo que tenemos que volver a lo normal? ¿O volver a algún lugar? ¿Y si en vez de volver, vamos para adelante? Si empezamos a pensar diferente, a compartir más con nuestra gente, ¿qué tal si nos abrimos más? Y así nos acercamos a los demás. Entendamos que nada tiene que ser perfecto, que lo importante es disfrutar el momento. ¿Y si el nuevo normal fuese más nuevo y menos formal? ¿Y si hacemos inolvidable un momento trivial? Sería genial. No olvidemos ni por un segundo que todo es mejor cuando lo hacemos juntos. Bueno, antes de pasar a las entrevistas con nuestros personajes invitados, les daré un contexto sobre qué es el realismo. Entonces, por realismo se entiende una tendencia estética y artística, fundamentalmente literaria, pictórica y escultórica, que aspira a la semejanza o a la correlación lo más exacta posible entre las formas de arte y representación y la realidad misma que las inspira. Es decir, una tendencia que valora el parecido de una obra de arte para con el mundo real que representa. Bueno, como ya les dijimos qué es, ahora les vamos a decir el contexto histórico. Las tendencias hacia el realismo y hacia el abstraccionismo o la fantasía se han enfrentado a menudo a lo largo de la historia del arte. Así, la aparición y expansión del romanticismo entre los siglos XVIII y XIX, un movimiento opuesto a lo que proponía la tradición ilustrada y racionalista de la Francia de la época. Impulsó al mismo tiempo una reacción contraria que rechazaría los exotismos, a veces mitológicos, que cultivaban los románticos alemanes e ingleses. Esta nueva escuela sería el realismo, y su objetivo sería la búsqueda del arte en la cotidianidad del ser humano, en los conflictos de clase propia de la época y en los cambios sociales inspirados con la Revolución Francesa. Bueno, ahora vamos a ver las características del realismo. Pues bueno, las características principales del arte del realismo incluyen la representación fiel a la realidad, el enfoque en la vida cotidiana, la descripción precisa de detalles y el interés en temas sociales, obreros y en escenas urbanas. Ahora vamos a continuar con las entrevistas que hace poco les habíamos comentado. Vamos a comenzar entrevistando a Francesco de Santismo. Hola, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí. Qué pena, ¿será que podemos hacer esta entrevista en español? Sí, claro que sí, yo sé hablar español. Ok, perfecto. Es que hacemos esta entrevista en español para que los televidentes de Notimundo puedan entender esta entrevista y sea más dinámica. Ahora, cuéntame cómo es ahí el realismo en Italia. Bueno, el realismo en Italia fue llamado verismo, de velo verdadero. El verismo literario es una tendencia surgida entre 1875 y 1896 en Italia. Operaba por un grupo de escritores con principios precisos. Fue el primer movimiento literario de carácter nacional para lograr un estilo persuasivo y documental. Uso de recursos como el extrañamiento, adoptando al narrar un punto de vista de la sociedad rural. El mayor exponente del verismo se apega al conejo con que los hombres enfrentan la vida, Dios está ausente en sus libros y consideraba el presente, el futuro con pesimismo. Criticaba la burguesía también. Bueno, gracias por esa información, pero nos podrían dar como, no sé, ideas o cosas importantes para que los televidentes de Notimundo puedan entender mejor esto del realismo en Italia. Bueno, entonces, en resumen, tenemos que tener 4 cosas claras. El realismo en Italia fue llamado verismo de velo verdadero. Okay.
El verismo literario es una tendencia surgida entre 1875 y 1896 en Italia. Fue operada por un grupo de escritores con principios precisos y fue el primer movimiento literario de carácter nacional. Bueno, ahora que los televidentes y yo sabemos estos datos importantes, ¿nos puede regalar, porfa, la historia en sí del realismo en Italia? Claro que sí. La literatura italiana del siglo XX muestra una gran variedad de formas y temas. Gran parte de ella refleja las experiencias de los años del fascismo, mientras que desde el final de la Segunda Guerra Mundial fue el realismo social el estilo dominante durante años, hasta que fue sustituido por una corriente profundamente introspectiva, tanto en la poesía como en la prosa. El intento de expansión territorial hacia las colonias se convirtió en el objetivo primordial de la política italiana en los años que marcaron el cambio de siglo. En la literatura, una vez apagados los fervores nacionalistas, el interés de los autores se desplazó desde los asuntos de tipo social a los de tipo individual. Los autores se agrupaban según diferentes concepciones estéticas. Bueno, ahora que ya sabemos esta historia del realismo, cuéntanos, no sé, las características de esta. Bueno, lo más importante era contar una historia lo más fiel posible, o sea, carácter ético. Los protagonistas pertenecen a la clase social más baja. Las tramas eran sórdidas y violentas, mostraban interés por el hombre y tenían impersonalidad del autor. Bueno, ya que nos diste a los televidentes y a mí, las características de este realismo en Italia, regálanos por favor, no sé, los autores más importantes de además de ti. Bueno, entre los autores más importantes está Luigi Capuna y Diego Verga, quienes crearon un estilo persuasivo y documental a través del lenguaje y estructuras. Y pues yo, quien soy, Francesco de Santismo. Mi obra más importante fue Historia de la literatura italiana. Aplico con gran lucidez métodos sociológicos y psicológicos a los análisis literarios. Fui un político y crítico e historiador y tenía una concepción laica y democrática con los acontecimientos de la época. Y fui el crítico más importante y más influyente del siglo XIX en Italia. El más importante de ellos y el que ejerció una influencia más duradera en los ámbitos literarios, no solo italianos, sino también europeos, hasta bien entrado el siglo, fue Gabriel D'Annunzio. Guiado por la aspiración a convertirse en un artista universal, al estilo de los del Renacimiento, rompió con los esquemas del neoclasicismo, del romanticismo y del realismo. Así cultivó la poesía, el teatro y la narrativa, y escribió incluso libretos de ópera, arengas y patrióticas. Fue un destacado militar y político que además cultivó la filosofía, y fue significativa su influencia entre la mayoritaria y permanente inmigración italiana en el Río de la Plata. Bueno, muchísimas gracias por estar en esta entrevista de Notimundo y este fue Francesco de Santismo. Bueno, ya acabamos con nuestro invitado que venía desde Italia, ahora nos dirigimos hacia Inglaterra. El día de hoy tenemos como invitada a Elizabeth Gaskell. Entonces, pues, ¿cómo te encuentras hoy, Elizabeth? Hello, Anna. I'm totally fine. It's a pleasure to be here. Can you speak Spanish, please? Sí, puedo hablar español. Okay. Bueno, ¿nos podrías contar pues un contexto histórico del realismo en Inglaterra? Sí, por supuesto. La era de la reina Victoria abarca la literatura realista. Durante esta época, en Inglaterra, la novela se convirtió en una forma principal de literatura. La mayoría de los escritores eran contratados para resolver el gusto del público grande de la literatura de la clase media, y se hacían las obras por favores a la aristocracia. Los trabajos más conocidos de la era incluyen trabajos emocionalmente de gran alcance con un sentimiento nacionalista. La escritora inglesa Virginia Woolf llamó a su colega George Eliot uno de los pocos novelistas ingleses para la gente adulta. Este comentario resume la situación de la literatura inglesa antes del realismo. Es una justa crítica al exceso de la ficción y el romanticismo de la era victoriana, ya que se vivía
nuevas épocas en las cuales de la idealización ya no concordaba con las vivencias de la edad moderna, pero aún la audiencia victoriana, colmada de triunfos, vivía en un mundo real y conforme, de tal manera que el progreso del realismo en Inglaterra tuvo un panorama espeso y gusto, en el cual sería difícil entrar. Bueno, ya nos contaste como un contexto histórico de pues, el realismo en Inglaterra. Y si no estoy mal, la literatura infantil se destacó mucho pues, en esta época. Sí, por supuesto. La literatura en la época victoriana se destacaba a veces en la mención de la literatura infantil. En parte, vía sus esfuerzos para el trabajo del niño en la introducción de la educación obligatoria. Mientras que los niños comenzaron a poder leer, la literatura para la gente joven se convirtió en una industria de crecimiento, de tal manera que la literatura infantil resultó ser rentable. Un gran ejemplo es el libro Historia del Niño de Dickens. La literatura infantil de la era victoriana ha llegado a ser una obra global y conocida. Por ejemplo, el trabajo de Lewis Carroll, que era un autor del verso del absurdo, al igual que Edward Lear. Bueno, y ahora sí seguimos con las características. Tenemos varios puntos, como por ejemplo la novela mayor género literario, enredos melodramáticos y el sentimentalismo, el humorismo, la descripción de ambientes, el bajo fórmulas románticas, la reproducción fiel y exacta de la realidad, y también se opone a lo fantástico y hasta 1870 los románticos desaparecen. Bueno, ya Elizabeth Gaskell nos dio las características del realismo en Inglaterra. Ahora nos podrías contar cuáles fueron los precursores más importantes. Bueno, los autores más importantes está George Eliot, también está Charles Dickens y pues mi persona, Elizabeth Gaskell, que mi género era la novela que retrataba la vida de muchos sectores sociales, en especial los pobres. También mi primera novela fue Mary Bacton y otras obras como Flansford, Norte y Sur, Esposas e Hijos. Bueno, muchísimas gracias por venir a nuestro Notimundo. Seguiremos después de comerciales. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Bueno, ahora que hablamos de comerciales, vamos a continuar con una entrevista con un personaje muy importante llamado Gustave Flaubert. Gustave, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tú hablas? Gustave, en este programa nosotros hablamos español para interactuar mejor con las personas. ¿Tú sabes hablar español? No mentira, sí, claro, dime. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el realismo en Francia? Bueno, el realismo pictórico francés inicia con el paisajismo y el retratismo del campo francés, con Constant Troyon. Pues de acuerdo con los pintores Barbizon y holandeses, se da como una realidad campiriana de explotación y de pasallaje. Este realismo fue un movimiento iniciado en 1848 a la caída de la Revolución Francesa.
Por esto se dio a la realidad todo eso. Con esto se consigue presentar el mundo presente de manera verídica, objetiva e imparcial, sin idealizarlo y sin temas banales. Este realismo se extendió a todos los campos de la creación humana, aunque tuvo una importancia especial en la literatura y la pintura. Bueno, ahora nos puedes hablar de las características del realismo en Francia. Claro que sí. Mira, para tener las características de este realismo en Francia, tenemos que tener en cuenta 5 de estas. La primera, que es la imitación del método científico. Esta consiste en que este escritor intenta que su obra se refleje con toda la realidad social de manera exacta y objetiva, dando como a entender que es como la novela un espejo de la vida. Segundo, tenemos la presencia de un narrador omnisciente, donde este autor adopta el papel de alguien que anticipa lo que va a decir, donde opina, juzga a sus personajes, donde se da con el autor. Tercero, tenemos el verosimilitud, que son argumentos que se basan en la vida cotidiana, se dan como con los personajes y este se sitúa con el contexto. Bueno, Gustavo, muchas gracias por haber venido al programa. Fue un gusto que estuvieras acá. Muchísimas gracias a todos ustedes, los que están entrevistando, por invitarme a mí. Espero a todos los televidentes y a ti que les haya quedado claro este tema del realismo en Francia. Bueno, a todos los televidentes tenemos otro invitado, pero este no pudo venir por cierta situación. Pero lo tenemos en videollamada y este es un personaje muy importante del realismo en Alemania. Me acaban de decir que ya estamos en línea. Bueno, a todos los televidentes, pues vamos a hacer esto más dinámico para que no haya tanto cambio de pantalla. Voy a explicarles qué nos va a contar nuestro invitado. Este nos va a contar el contexto histórico del realismo en Alemania, la historia, quién es él, sus obras o lo más importante que él hizo en este tema y aparte de él, qué otros autores importantes hay en este tema. Muchas gracias, Ana. Bueno, me llamo Robert Pross, estudié literatura comparada y antropología cultural y social. Tomé un gran interés en la literatura alemana desde pequeño, gracias a que en mi estado, Tirol, se habla alemán. Es más, mi primera novela, Phantom, fue nominada al premio alemán del libro. Bueno, ya que estamos hablando de literatura realista, hablaré de esta desde el contexto alemán. Se dice que el movimiento surgió alrededor de 1840 y durante sus inicios tenía una gran similitud con el movimiento Biedermeier, un movimiento el cual se presentó en el periodo de transición entre el neoclasicismo y el romanticismo. Este era interpretado por los burgueses. Ahora, el nombre de Biedermeier es despectivo porque fue basado en la caricatura Papa Biedermeier, un símbolo cómico del confort de la clase media. Ese confort enfatizaba la vida familiar y las actividades privadas, en especial la escritura de cartas y la búsqueda de pasatiempos. Los realistas burgueses enfatizaban que el punto de vista del individuo era de gran importancia. ¿Por qué? Pues en primer lugar, el surgimiento de la burguesía como clase social ascendente durante el siglo XIX llevó a un aumento en la valoración de la individualidad y la autonomía personal. Entonces, los realistas reflejaban esta mentalidad al destacar las experiencias, emociones y perspectivas individuales en sus obras literarias. Además, el enfoque en el punto de vista del individuo les permitía a los escritores realistas explorar temas como la alienación, la soledad, los conflictos internos y las contradicciones de la vida cotidiana. Estos temas eran relevantes para la emergente sociedad burguesa que estaba experimentando cambios rápidos debido a la industrialización, la urbanización y otros desarrollos sociales y económicos. Por lo tanto, esta atención al individuo ayudó a los realistas a crear personajes más realistas y complejos, lo que contribuyó a la riqueza y la profundidad de la literatura realista. En caso de las novelas, estas son utilizadas por los realistas burgueses para llamar la atención sobre las limitaciones de la subjetividad individual
y sobre los problemas de la narración, dándonos a conocer que el realismo literario alemán es todo menos objetivo. Entonces, con esta información podemos notar que el realismo literario es una corriente artística que marca la ruptura entre el romanticismo y neoclasicismo, tanto en aspectos ideológicos como informales. El centro de sus novelas y otras obras como las de teatro, poesías, son paisajes y personajes individuales. Durante esta época se dio la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización y un gran crecimiento urbano y la aparición del proletariado. El realismo literario dirige su inconformidad hacia las debilidades de la sociedad y contiene personajes principales de clase baja. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros invitados y a nuestro invitado que tuvimos por videollamada desde Alemania. Nos veremos en una siguiente transmisión.